Buenos días a todas y a todos. En este momento, pues el día de hoy nos corresponde en este sinnúmero de libros que vamos a leer del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vamos a comenzar con un texto muy interesante que me lo he encontrado por ahí y quiero compartirlos con todos y todas ustedes. En esta ocasión tengo en mi mano el libro Carlos, el amanecer ya no es una tentación, escrita por el comandante Tomás Borges Martínez. Hay un prólogo muy interesante ahí, escrito por Roberto Fernández, que les insto a leerlo un poco, donde hace alusión a los grandes líderes revolucionarios de la América Latina, entre ellos José Martí, entre ellos Fidel Castro Ruz, entre ellos Sandino. Luego el pequeño libro tiene una pequeña introducción que quiero compartírselas literal, como dice el libro, ¿no? El que escribe estas líneas se parece tanto a un escritor como García Márquez o a un vendedor de frigoríficos. Estas líneas tienen, sin embargo, un mérito. Fueron escritas casi totalmente en la cárcel, poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura. Dedico este pequeño esfuerzo a mi hermano modesto, el jefe guerrillero más modesto, terco, fraterno y honesto que ha producido el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y a los combatientes de la montaña que viven, cantan y luchan en cada emboscada, en cada fatiga, en la orilla del sol y los sueños de Carlos Fonseca. Después de esta pequeña introducción que hace el comandante Tomás Borges, está subdividido en varios incisos, y el inciso número 1 habla lo siguiente: ese estallido de poemas rimados, de aprender a bailar, de visitar la acera del frente bajo un farol iluminado de miradas, de incursionar en las haciendas para encontrar el secreto de la cuajada fresca y el venado al alcance del rifle 22, y compartir con los amigos las delicias y las tensiones del Winnie Two, cuando escribíamos cartas de letras cuidadosas para descubrir en el último momento que la Vilma es la novia de Aníbal. Y admirábamos a Guillermo porque tenía los ojos con magnetismo personal. No se masturbaba en pandilla y todas las muchachas le decían adiós. Fuera la hora de Teresita, la de pecas importantes, ojos negros, dicción incorregible, de escalofríos para susurrar, tal vez, de los aniversarios a Bolívar. Y entre comillas cita lo siguiente: si hay aquí algún enemigo de la libertad, que se lo trague la tierra. Está por llegar Bolívar con un látigo en la mano para sacarlo del templo. El templo es un patio con sillas proclives a la decrepitud y a la sorpresa. Poco después, Espartaco, semanario que se vendió como pan caliente, en el que se escribía vaga pero fervorosamente de Sandino. ¿Quién sabe si porque tenía los ojos negros o porque Marina contaba en voz baja y persistente? El hecho es que así, de pronto, apareció el malestar, el escalofrío, la magia. Tal vez porque el río sonaba cerca de las rodillas intermitentes, o solo porque era la primera muchacha con olor a noche y a sudor que me miraba a los ojos. Lo cierto es que estaba triste y esquivo. Confieso que era difícil incluso para mí, Picture, de una tribu de cipotes que recién estrenaban una nueva voz, ponerse triste. Los domingos imposible. Por las noches, sí, porque leíamos a Flaubert, a Bebker y a Karl Marx. Cuando nos hicimos antisomocistas, leíamos a Alberto Masferrer y nos metían presos. Dejamos de estar tristes y de ser adolescentes y de ir a las procesiones a piropear muchachas. Es muy interesante, jóvenes,
que en esta lectura de esta primera parte del libro reconozcamos cuáles son las lecturas que formaron el carácter de cada uno de esos personajes de la Revolución Popular Sandinista. Aquí miramos a Flaubert, que es un escritor francés, a Becker, que es un escritor español, y posteriormente miramos que no solo tenían el pensamiento europeo, sino también el pensamiento centroamericano. Alberto Masferrer es un escritor salvadoreño que se dedica básicamente a poner a través del escrito las inconformidades, las injusticias sociales que se están dando en estas tierras y las comparte a nivel centroamericano, entre otros. Y luego se cita en el pequeño libro, hace una alusión de 1934, cuando el 21 de febrero de ese año se da el asesinato de nuestro héroe nacional, Augusto César Sandino, y del centenario de patriotas. El imperialismo norteamericano y la oligarquía libero-conservadora golpearon brutalmente el movimiento popular y patriótico de nuestro país. A partir de ese momento, nuestro pueblo no encuentra ninguna alternativa de lucha. En el país no existe ni dirección, ni organización, ni conciencia revolucionaria. Los partidos tradicionales hegemonizaban la actividad política de Nicaragua. Eso es lo que se escribe directamente del libro. En la segunda parte del libro hacen una alusión a el comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la Revolución Popular Sandinista, y cita lo siguiente: en ese instante apareció Carlos Fonseca. Llegaba hasta nosotros con sus ojos bruscos, miopes y azules, contundente, serio, cordial, de pantalones blancos brincacharcos, de gestos extensos. En el instituto, 10 en álgebra, 10 en francés, de gestos extensos. Y todo lo demás. En la calle de largas piernas rápidas, era cartero para ayudar a doña Justina, su madre, sin detenerse a observar las miradas indeclives que depositaban en él remitente quienes recibían una carta. Con un libro bajo el brazo, en los entreactos, las primeras reuniones fueron en el patio de la Lala, con sombras de pájaros, jocotes y naranjas. Descubrimos a Thomas More, a John Steinbeck, después del hallazgo de Mark y Angel, localizados en la polvosa librería del poeta Samuel Mendoza. Lenin fue una difícil y lejana alusión bibliográfica inlocalizable en la oscurada. Desde el inicio, en aquellas tardes interrumpidas por jícaras de leche con pinol, Carlos dirigió, sin proponérselo, nuestros primeros esfuerzos para entender algo distinto de lo que se nos decían en las aulas, en los periódicos y en las iglesias. Un par de años atrás quería ser santo, según me dijo después en confidencias inevitables. Lo vimos hacer la primera comunión en ceremonia pálida de niños pobres y candela blanca, con motivos de papel dorado, que su madre guardó en una larga caja de madera donde depositó por varios años los recuerdos cada día más sonoros e irreprochables del hijo. Cuando ya no quería ser santo, pero seguía siendo de todos modos con Chico Buitrago, fundó Segovia, revista de símbolos extremos y editoriales premonitoriales o premonitorios. Y lo interesante, en el libro ponen una imagen en blanco y negro del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Seguimos con la lectura porque el traspaso de este video es básicamente para que nosotros podamos comprender desde el propio escrito todo lo que se dice y por qué se hace en esta revolución popular sandinista. Seguimos con la lectura. Cuando llegamos a la universidad,
Lloró con esa ferocidad que a veces tiene la tristeza, ojos azules llorando, ¿y quién no? La universidad era un techo, algunas paredes, un corredor indiferente, obsceno, sin nostalgias conocidas y con tufillo a disección de perros abandonados, el reflujo. Carlos se hizo hormiga, martillo, mecanógrafo y desde entonces sempiterno. Repartió letreros subversivos de pared en pared y periódicos estudiantiles y partidarios de casa en casa. Casi de inmediato se publicó El Universitario, de titulares gruesos y a dos colores en el que se intercalaron sin metáforas, datos estadísticos. 250.000 niños en edad escolar sin escuelas y sin maestros. Ahora son 400.000. Porcentaje de impuestos por el oro exportado y las compañías mineras e impuestos eximidos a las mismas por maquinaria agrícola y minera, automóviles, artefactos electrónicos, etc. Números. Nuestro país paga a los extranjeros que explotan el subsuelo para que se lleven el oro. Nos queda la tos. Luego se cita que en 1948 surgen las primeras agrupaciones de izquierda en Nicaragua, signadas por la tesis del secretario general del Partido Comunista Norteamericano, Ian Brunders. Y dice: por esa época fuimos reclutados a medias por el Partido Socialista. Carlos dirigió la primera célula marxista de estudiantes universitarios nicaragüenses. Silvio Mayorga era uno de los 3 militantes, un leonés que vivió en México y que nunca se supo si fue charro o militante marxista. Dialogaba con nosotros. Sandino dijo una vez: Carlos es una especie de camino. Sería una ligereza reducirlo a la categoría de una efeméride más del disturbio anual. Creo que es importante estudiar su pensamiento. El leonés que vivió en México y que era algo así como delegado del Partido Socialista, del cual fue expulsado posteriormente. Asustado, replicó más o menos en los siguientes términos: un camino, eso es poesía. No olviden lo sospechoso de cierta exaltación que han hecho de ese guerrillero los ideólogos burgueses. Sandino luchó contra la ocupación extranjera, no contra el imperialismo. No llegó a ser Zapata, es decir, no planteó el problema de la tierra. Carlos expresó sus dudas ante esos argumentos. Se propuso investigar más a fondo el pensamiento de Sandino. Recuerdo la alegría y la severidad con sus violentos ademanes cuando llegó el libro El Calvario de las Segovias, en el que se pretende denigrar la figura del héroe inmortal. Este fue el primer elemento bibliográfico antes de conocer Sandino o La tragedia de un pueblo, del honesto historiador Sofonías Salvatierra. El libro de un español de nombre largo e irreconocible, el escrito por Calderón Ramírez y finalmente la obra de Seltzer. Con rigor y constancia, Carlos escribía notas, entresacaba frases de las variadas y ricas epístolas de Sandino. En esos apuntes se gestó Ideario Sandinista, cartilla de primeros conceptos que circula entre la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. De 1934 a 1956, el héroe nacional Rigoberto López Pérez a justicia el 21 de septiembre al tirano Anastasio Somoza García. Para que Nicaragua vuelva a ser libre, o lo que sea por primera vez,
una patria libre, sin afrenta y sin mancha. Carlos viajó en 1957 a Moscú como delegado del Partido Socialista a un Congreso Mundial de la Juventud desde una ciudad europea. Estuvo en Praga. Escribía con lealtad conmovedora a su madre. Aprendí de memoria, pese a que la tengo renga, el contenido de uno de sus mensajes llenos de ternura. Estoy casi feliz, mamá, rodeado de muchachos alegres, de palabras nuevas, de ciudades bellas, inmensas, cordiales. Nos llamamos unos a otros compañeros, aunque yo quisiera llamarlos hermanos. Casi feliz digo, porque usted no está a mi lado para abrazarla y compartir estos momentos de claridad y asombro. Cuando regresó a Nicaragua, escribió Un nicaragüense en Moscú, en el que recoge sus experiencias con la rectitud de siempre y lenguaje limpio, ameno y correcto. En la universidad es el delegado permanente de las subversiones elementales prefrente, dirigente de las asambleas estudiantiles en los organismos universitarios, en las calles, organiza las primeras huelgas estudiantiles a nivel nacional, que incluyó escuelas primarias con paros prorrogables de 48 horas. Consignas de Moscú, decía novedades. La huelga era para rescatar de la cárcel a varios profesores y un estudiante injustamente condenado por el Consejo de Guerra. En la universidad agita, en los barrios de León, organiza comités populares para demandas reivindicativas que, como suele ocurrir, se transforman en inquietudes políticas. Y luego del escrito hay una fotografía del comandante Rigoberto López Pérez, héroe de la patria nicaragüense. Este es el señor que ajusticia a Anastasio Somoza García. En 1958 empuña el fusil guerrillero el veterano sandinista Ramón Raudales, quien muere combatiendo contra la Guardia Nacional. Y se cita, en 1957 funda Nueva Nicaragua, movimiento que arranca torpe e inhibido. Es, sin embargo, el primer paso de un grupo que intenta caminar hacia el sol por los subterráneos de la clandestinidad. El movimiento toma la iniciativa de una editorial, Nueva Nicaragua, que publica las obras de Seltzer y algunos escritos revolucionarios. Este esfuerzo, tan difícil en aquel momento, revistió una excepcional importancia si se considera el aislamiento cultural e ideológico, muralla construida con paciencia patriarcal y oligarquía desde la independencia de la colonia española y que fue subrayada con palabras gruesas, bayonetas y medidas legales por el fundador de la dinastía somocista. ¿A qué ha sido sometida el pueblo nicaragüense? El aislamiento fue tan cerrado y mezquino que cuando el autor de estas líneas llegó a la universidad y se juntó con el grupo de estudiantes que después fueron rectores y banqueros, creyó, como los otros, que allá de la Torre era revolucionario marxista y que en Nicaragua no existía un partido de la clase obrera. Claro, está que nadie movió por esa época ni un miserable terrón de azúcar para atraerse a los estudiantes. Fue unos 4 años más tarde que el Partido Socialista se percató de la existencia de los estudiantes. Aproximadamente cuando Carlos llega a la universidad, Carlos señalaba posteriormente, con justa razón, que el proceso actual revolucionario en Nicaragua se inicia más por vergüenza que por conciencia.
La victoria de la lucha armada en Cuba, más que una alegría, es un decorrer de innumerables cortinas, fogonazos que alumbra más allá de los dogmas ingenuos y aburridos del momento. La Revolución cubana fue ciertamente un escalofrío de terror para las clases dominantes de la América Latina y un violento atropello a las de repente tristezas reliquias con las que habíamos iniciado nuestros altares. Fidel fue para nosotros la resurrección de Sandino, la respuesta a nuestras reservas, la justificación de los sueños, de las herejías de unas horas atrás. Y se pone una fotografía del general Ramón Raudales, un veterano sandinista. De ahí vamos aproximándonos a 1959. Esto es un año muy doloroso para la comunidad universitaria, principalmente para nuestra bicentenaria Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. La victoria de la lucha armada en Cuba despierta el entusiasmo del pueblo nicaragüense y estipula la lucha contra la tiranía. Desembarcó aéreo en Olama y Mollejones. Varias decenas de elementos fuertemente armados son capturados por la Guardia Nacional. Mueren los exmilitantes, capitanes Víctor Manuel Rivas y Napoleón Uvilla, participantes de la expedición. En el mes de junio, la columna guerrillera Rigoberto López Pérez, que en su preparación había contado con la solidaridad del comandante Ernesto Che Guevara, es atacada a mansalva en el Chaparral, punto fronterizo entre Nicaragua y Honduras, por los ejércitos de ambos países. Mueren varios nicaragüenses y cubanos y es herido de gravedad Carlos Fonseca Amador. En protesta a esa masacre salen a las calles los estudiantes en la ciudad de León el 23 de julio, siendo ametrallados por la Guardia Nacional con un saldo de 4 estudiantes muertos y más de 100 heridos. Tenemos una fotografía histórica, una fotografía revolucionaria, una fotografía de lucha donde se da la manifestación en la calle que cita desde la Casa Kun hasta llegar a la Plaza Juan José Quesada en la ciudad de León. Esa es una lucha porque nosotros tenemos que ser conscientes que un 23 de julio de 1959 fueron matados por la Guardia Nacional 4 estudiantes de la UNAM León. Y es por eso que en Nicaragua se celebra el Día del Estudiante en honor a esos estudiantes que ofrendaron su vida por los derechos de los nicaragüenses. Seguimos con la lectura del libro. Salimos del país y se organiza en Costa Rica Juventud Revolucionaria Nicaragüense. Carlos viaja a San Carlos. Carlos viaja de San José a la zona bananera costarricense, territorio norteamericano habitado por nicaragüenses, donde viven algunos ticos, de la casa donde estamos refugiados en San José a los barrios donde nuestros compatriotas remedian zapatos y nostalgias. Junto a este, como antes y después, Silvio Mayorga, héroe y mártir de Pancasán. Viaja a Guatemala y Venezuela, se introduce por primera vez clandestino a Nicaragua, pretende a un novato contribuir desde la clandestinidad para darle un nuevo contenido a la juventud patriótica sobre cuya militancia tiene gran ascendiente el partidismo socialista. Por supuesto, se opone a semejante audiencia y publica una nota social en el semanario de siempre.
en el que se aún anuncia la llegada al país del joven y valiente luchador estudiantil Carlos Fonseca. Inmediatamente se le captura y expulsa del territorio nacional en avión expreso de la Fuerza Aérea hacia Guatemala. De Guatemala se escabulle hasta México. En este país conoce al profesor Edelberto Torres, por el que siempre tuvo un particular afecto, el cual todos hemos compartido. El profesor Torres escribió un libro sobre Darío, conocido y apreciado entre los intelectuales de habla hispana, y lo dedica a Carlos. De México parte en 1959 hacia Honduras e ingresa en la columna que es masacrada a mansalva en el Chaparral por fuerzas conjuntas de los ejércitos de Honduras y nicaragüenses. Por la Condeca, que aún no tenían siglas, la jefatura de la operación se ubica en la embajada norteamericana de Tegucigalpa. Una bala de carabina M1 le atraviesa el pulmón. Como no se queja, los gorilas hondureños lo creen muerto, casi lo entierran. Tampoco se queja en el doloroso trayecto hacia Tegucigalpa. Silvio y yo estábamos en una cafetería en San José cuando el doctor Enrique Lacayo Farfán, un hombre honesto, nos llevó la noticia de su muerte. Me puse a llorar, a moco tendido. Ahora te lo puedo decir, Carlos. Y un tico dijo: miren a ese joven, está llorando como un huila. Silvio, que lloraba, remachó: no seas pendejo. Carlos solo estaba herido, aunque de gravedad. Antes de los sucesos del Chaparral, había llamado por teléfono urgiéndonos a que nos presentáramos en Tegucigalpa. ¿Pero cómo?, le dije, si no tenemos dinero. Espero, respondió, que tengan lo suficiente imaginación para llegar, aunque sea nadando. Algunos esfuerzos estábamos haciendo para marchar a Honduras cuando se apareció un delegado de Somarriba, el jefe de la columna, que prometió integrarnos a la columna de refuerzo lacrada, desde luego de pretérito imperfecto. Y más adelante, en el libro de Tomás Borges, escribe: volvimos a encontrarnos a Carlos en Cuba. En La Habana se vinculó estrecha y fraternamente con Tamara Bunken, Tania, muerta heroicamente en Bolivia. Hizo amistad con el comandante Guevara. Silvio fue a Caracas y llevó a Cuba a un grupo de nicaragüenses. En las jubilosas calles de La Habana transitaba alegremente otro número de compatriotas. Ellos fueron los primeros guerrilleros sandinistas en las jornadas de Bocay y Río Coco. Carlos marchó a Honduras a preparar condiciones favorables para nuestro regreso. En el mes de julio de 1961, en la ciudad de Tegucigalpa, con la presencia de Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y el suscrito, se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Siendo los primeros militantes del Frente Sandinista Santos López, Jorge Navarro, Rigoberto Cruz, Francisco Buitrago, Faustino Ruiz, José Benito Escobar, Víctor Tirado y Germán Pomares Ordóñez. El nombre de la organización lo sugiere, lo pelea y lo gana Carlos Fonseca Amador. Y hace alusión el libro a estos primeros militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para 1960, el movimiento guerrillero en las montañas de Nicaragua cae en combate Shelley Haslam, propietario agrícola, Manuel Díaz Sotelo, periodista, Julio Alonso, militar ex de la Guardia Nacional, Heriberto Reyes, veterano sandinista. Se organiza la Juventud Patriótica Nicaragüense en el territorio del país y la Juventud Revolucionaria Nicaragüense en el exterior.
Yo les invito, como buenos nicaragüenses, como buenos revolucionarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a que continuemos la lectura de estos libros, que como bien lo decía Carlos Fonseca Amador, enséñales a leer. Ya sabemos leer. Ahora necesitamos leer la historia para comprender y así nosotros poder defender esas luchas, porque la revolución empezó desde la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se ganó en 1979 y se continúa hoy en 2022. Es menester de todos nosotros, de todos los y las nicaragüenses, luchar por eso que se ha logrado a lo largo de los años. No votemos en cualquier lado la sangre de nuestros héroes, que a lo largo de la historia han sido muchos, que a lo largo de la historia han combatido por la sociedad nicaragüense, por el desarrollo de los nicaragüenses. Esto ha sido por hoy. Espero haberles inspirado a que lean este pequeño libro. Búsquenlo. Les va a ayudar mucho y no olviden suscribirse a este su canal. Pueden hacer sus comentarios, que les estaré también dejando ahí algunos comentarios. Y si no tienen el libro, pues acérquense y yo les prestaré el libro para que les saquen una copia y ustedes también puedan leerlo literal. Desde lo que dice el libro, entiéndanlo y compártanlo con los demás. Bendiciones.